Aún recuerdo como si fuera ayer cómo me sentí en mi primer día en la escuela. Básicamente, cual eyecto que había sido arrojado a un cubículo repleto de gente de mi edad con rostros que escondían dudas y temores no menos apabullantes que los míos. Durante mi estancia de 15 años en aquel centro, tuve la oportunidad de pasar por todo tipo de vaivenes emocionales. El miedo a ser rechazado por mis compañeros de clase, la frustración al preparar los exámenes siempre en el último momento, la satisfacción por completar nuevos retos que requerían horas de esfuerzo. Con todo, ¿adivináis cuál fue la emoción protagonista en mi persona por aquellas aulas? El aburrimiento. Dios mío, creo que no soy ni seré capaz de transmitir el tedio tan inmenso que sufrí al compás de tantas horas perdidas mirando a una esquina del techo tan solo para reprochar. ¿Cuándo me van a contar algo interesante? ¿De qué me servirá lo que está saliendo por boca del profesor? Alguna utilidad tiene que tener, ¿no? En fin, ya lo revisaré en periodo de evaluación. No es que no entendiera el porqué de las cosas, sino su para qué. Y me da la impresión de que este testimonio es más habitual y preocupante de lo que parece en un principio, pues encierra una serie de dinámicas que, lejos de fomentar el pensamiento crítico, abierto y autónomo, lo acaban diluyendo en un mar de imperativos absurdos, tareas monocordes y experiencias vacías. Por todo ello, estimo conveniente discurrir con detenimiento ciertos aspectos nucleares de la educación reglada, y en particular del rol y figura del estudiante a través de uno de los filósofos españoles más notables, José Ortega y Gasset. Sin más preámbulos, demos comienzo al espectáculo. A grandes rasgos, el ensayista madrileño comienza su reflexión con unas declaraciones fácilmente susceptibles a una amplia ristra de malinterpretaciones. Aunque es posible que estudiar contenga lados, facetas e ingredientes que no sean falsos, basta con que uno de ellos lo sea para que estudiar sea en sí una falsedad. Prima facie, resulta un tanto chocante que uno de los pensadores más eminentes del siglo XX designe al acto de estudiar utilizando semejante calificativo, ¿no creéis? ¿A qué se quiso referir exactamente? Bien, el autor argumenta que disciplinas como la física, la metafísica o la geometría no existen ex ante como entidades fantasmagóricas que un día descubrimos como si rasgáramos un velo que esconde el cofre del tesoro, sino que aquellas son en tanto que unos hombres las crearon, cito textualmente, merced a un rudo esfuerzo generado por su necesidad, a saber, porque un grupo de personas necesitó diseñarlas. Prestad atención al siguiente pasaje de su obra Unas lecciones de metafísica. Las verdades que las ciencias contienen fueron encontradas originariamente por un hombre y más tarde repensadas o reencontradas por otros tantos que acumularon su esfuerzo al del primero. Si las encontraron, es que las buscaron, y si las buscaron, es que antes las habían menester, es decir, no podían, por unos u otros motivos, prescindir de ellas. Está claro que tal encuentro se adecuaba a la necesidad que sentían de que éste se produjese. De forma similar a otros términos como amor o libertad, la palabra verdad presenta diversas acepciones que, por desgracia, son entremezcladas sin conocimiento de causa, dando lugar a falacias por equívoco o antanaclasis. Verbi gracia, el enfoque correspondentista clásico, y dest, la correspondencia entre lo que se afirma y lo que existe o sucede en realidad, esto es, la concordancia entre el conocimiento expuesto y el objeto al que se apunta, difiere del enfoque coherentista, y dest, la validez deductiva de una conclusión derivada de un conjunto de premisas, esto es, la coherencia argumentativa de un razonamiento. Por descontado, ya traté en pulcro detalle ambas concepciones en una serie capitulada de documentales de ontología y epistemología. No obstante, ¿qué hay del significado gassetiano de verdad? Pues lo cierto es que, dada su intrincadísima dificultad, sería una gran indecencia comprimirlo en unas pocas líneas, motivo por el cual reservaré la temática en cuestión para una disertación aparte sobre el raciovitalismo.
Eso sí, no vacilaré a la hora de mencionar una de sus implicaciones más elementales en aras de resolver el dilema del estudiante. Prosigo con la lectura. La verdad no existe propiamente, e insisto, propiamente, sino para quien la requiere. Una ciencia no es tan ciencia, sino para quien la busca afanoso. Por lo pronto, una condición necesaria, pero no suficiente de la verdad, es que su encuentro aquiete una inquietud de la inteligencia buscadora. Dicho de otro modo, si no nos sintiéramos menesterosos del pensamiento que la satisficiere, entonces no constituiría tan siquiera una verdad para nosotros. En lo que a esta significación concierne, el filósofo hace referencia en las primeras páginas de su libro a una sensación subjetiva de realización intelectual en forma de respuesta ante una duda particular o a un punto de encuentro mental con la resolución ante un problema general como base para la construcción de la verdad. De ahí uno de sus aforismos más célebres: sin hombre no hay verdad, pero sin verdad tampoco hay hombre. Habida cuenta de ello, ¿cómo podríamos perfilar la naturaleza de dicha necesidad recíproca? Ortega y Gasset nos llama a reflexionar acerca de dos formas diferentes de menesterosidad o necesidad a través de un ejemplo bastante ilustrativo. Una persona cualquiera puede sentir la necesidad genuina e íntima de pasear tras permanecer varias horas sentado en una postura incómoda. A tales efectos, podría postularse que tal querer no forma parte de su libre albedrío, ni tampoco es entendido como un capricho arbitrario, sino que actúa como una imposición que brota desde el interior de su ser, de suerte que el sujeto la percibe como necesidad suya. Ahora, supón que esta misma persona se levanta del sillón para salir a caminar por su itinerario favorito y sin previo aviso, un guardia de seguridad bloquea su paso, obligándole con ello a seguir una ruta alternativa. En este otro supuesto, aparece una necesidad impuesta desde el exterior, y ante ella, lo más que uno podría hacer es darse la media vuelta con un resoplo de resignación o, a la inversa, convencerse de sus ventajas, pensamiento deliberado mediante, para aceptarla. Sin embargo, cuando un tercero obliga inexorablemente a otro a hacer algo, ¿es la exigencia de este hacer suya en realidad? Pues el escritor responde con un rotundo no. El hecho de que yo desempeñe una acción que se me exige desde fuera no interioriza por defecto su obligatoriedad. En otras palabras, admitir una necesidad forastera, extraña e inmediata no es equivalente a sentir una necesidad autóctona, auténtica e inmediata. Hay una expresión de San Francisco de Asís donde ambos menesteres aparecen sutilmente contrapuestos. Yo necesito poco y ese poco lo necesito muy poco. Si os fijáis bien, la primera parte de la frase, yo necesito poco, alude a las necesidades exteriores o mediatas, mientras que la segunda parte de la frase, ese poco lo necesito muy poco, alude a las necesidades internas o inmediatas. Por ejemplo, como todo ser viviente, el clérigo necesitaba comer y dormir para vivir, pero dicho requerimiento era en él muy escaso, o sea, precisaba la cantidad justa de sueño y comida. Con base en esta dicotomía, el dilema del guarda nos coloca en una posición bivalente. El hombre se ve forzado a achacar un mandato externo y a la par se le invita a caer en una ficción, comportarse como si dicha orden fuese suya. Y para más INRI, que el tipo ponga toda su buena voluntad para lograr la apropiación de la menesterosidad extrínseca, no es ni mucho menos garante de que lo vaya a lograr. Una vez aclarado este punto, el autor nos insta a cuestionar el verdadero significado de los vocablos estudiar y estudiante a raíz de la tipología de los menesteres que generan. Grosso modo, el estudiante es un ser humano, masculino o femenino, a quien la vida le impone estudiar ciencias de las cuales él no ha sentido inmediata y auténtica necesidad. Si dejamos a un lado los casos más excepcionales, reconoceremos que el mejor escenario se traduce en las ganas sinceras pero vagas por parte del alumno de estudiar algo, así, in genere, de saber, de instruirse.
y es justamente la vaguedad de este afán lo que declara su escasa autenticidad. Salta a la vista que un estado tal de espíritu no ha llevado nunca a crear saber alguno, porque éste es siempre concreto, es decir, saber precisamente esto o precisamente aquello. Ergo, si hay funcionalidad entre buscar y encontrar, entre necesidad y satisfacción, los que crearon un conocimiento experimentaron no el pueril y ambiguo afán de conocer, mas uno concretísimo, averiguar el porqué de determinada cosa. Esto revela que incluso el deseo de saber sentido por el buen estudiante es por completo heterogéneo y tal vez antagónico del estado de espíritu que llevó a crear el saber mismo. Puesto en palabras más llanas, el contraste expresado por el ensayista es el siguiente. La ciencia no existe antes que su creador. Esto es, el denominado Science Man no se encontró con ella de golpe para luego verse llamado a poseerla, sino que sintió de antemano una necesidad vital ya científica que, acto seguido, le condujo a la pesquisa de su satisfacción y a la postre culminó en ciertas tesis e ideas que resultaron ser científicas. En cambio, el estudiante se topa con el castillo de la ciencia ya erigido, cimentado, ornamentado, acabado e in situ, cuyo halo podría, siendo optimistas, atraerle, gustarle, camelarle e inclusive prometerle triunfos en la vida. Sin embargo, nada de esto quita que la información implantada termine por consumir la misma llama que, en otro ser humano, posibilitó la creación científica. Según el filósofo madrileño, la prueba de ello residiría, abro comillas, en que ese deseo general de saber es incapaz de concretarse por sí solo en el deseo estricto de un saber particular, porque no es un deseo lo que lleva propiamente al saber, sino una necesidad. El deseo no existe si previamente no existe la cosa deseada, ya sea en la realidad, ya sea en la imaginación. Nuestros deseos se disparan al contacto de lo que ya esté ahí, mientras que la necesidad verdadera existe sin que tenga que preexistir ni siquiera en la ilusión aquello que podría satisfacerla. Así pues, se necesita justo lo que no se tiene, lo que no hay, lo que falta. Y el menester es tanto más estrictamente cuanto menos se tenga, o sea, cuanto menos haya de lo que se necesita. Este juego de deseos y necesidades muestra una considerable brecha entre las actitudes epistemológicas de los alumnos pasivos y activos. Por un lado, quienes se limitan única y exclusivamente a estudiar la ciencia tenderán a eludir todo cuestionamiento de su contenido, pues generalmente se dan con un canto en los dientes al pensar que lo que leen ya ostenta el valor definitivo de pura verdad. Si tales enseñanzas no estuvieran puestas, nombradas y jerarquizadas en un aquí y ahora, el buen estudiante no sentiría su menester, es decir, no sería estudiante, puesto que su necesidad es externa y forzada. Por otro lado, quien es guiado por una legítima menesterosidad se acercará cauteloso y suspicaz al objeto de estudio en pos de someterlo a una rigurosa crítica con el prejuicio de que las páginas próximas no recogen la totalidad de lo verdadero. Es más, no tendrá reparo alguno en derrocar el conocimiento presente si es que su razón lo considera pertinente. Por ende, mujeres y hombres de este calibre son, acorde al escritor, los que constantemente corrigen y recrean la ciencia. Con arreglo a lo mencionado, es posible que la fracción más avispada de la audiencia plantee dos objeciones dignas de miramiento. En primer lugar, ¿cómo es que hay estudiantes que sí padecen profundamente la necesidad de resolver problemas constitutivos de tal o cual ciencia? Bien, Ortega y Gasset abordó susodicha cuestión recalcando en la semántica del término estudiar. De acuerdo, es cierto que hay alumnos que sienten menester la producción científica más que su consumo. Empero, ¿sería acaso sincero y justo llamarlos estudiantes? Al igual que la ausencia radical de estudios desvanecería ipso facto al alumnado, ora malo, ora mediocre, ora bueno, también crearía otro efecto todavía más importante en ese reducido grupo de mentes brillantes. Mejor o peor, ellos inventarían por sí mismos la ciencia y dedicarían implacable esfuerzo a su investigación.
El verdadero sentido, y no el utópico, de las palabras estudiar y estudiante lo realizan la inmensa y normal mayoría de personas, a saber, aquellas que se han de enfrentar al objeto de estudio sin haberlo ni por asomo reclamado. Claro, sería encantador que esa gente experimentara una vivacísima urgencia por ese o aquel saber. Nada más lejos de la realidad, ser estudiante es verse el hombre obligado a interesarse directamente por lo que no le llama la atención o a lo sumo lo hace de forma débil, genérica o indirecta. En segundo lugar, ¿cómo es que hay muchachos que sí sienten peculiares aficiones y honesta inquietud? Porque parece evidente que, en contraposición a las afirmaciones del pensador, el espíritu del alumno está predeterminado a la toma de múltiples decisiones. Verbigracia, las ramas de ciencias, letras y artes, el grado superior o universitario, las asignaturas optativas, etc. ¿No consisten estas elecciones en apetencias un tanto menos difusas que las hasta ahora nombradas? En esta ocasión, el autor hace hincapié en la etimología de una de las emociones más valiosas del hombre de ciencia, la curiosidad. Para ilustrar este punto, me gustaría que observarais por un momento los dos significados principales de la palabra aficionado. Por un lado, describe al que ama verdaderamente algo, y por otro lado, al que solo es un novato. ¿No esconden acaso estas acepciones una sibilina contradicción? Esto es, un significado primario y sustancial versus otro peyorativo y adjetivo. Porque una cosa es ser amante de algo, y otra muy distinta, amateur. Pues algo muy parecido sucede con el término curiosidad. Su sentido propio emana de su raíz latina cura, la cual quiere decir cuidado, cuitas, esmero o inquietud. De ahí que, en nuestro lenguaje vulgar, una persona curiosa es cuidadosa, es decir, que hace con atención, rigor y pulcritud lo que tiene que hacer. Vaya, que no se despreocupa de lo que le ocupa, sino al revés. De hecho, cuidar significaba en el español antiguo preocuparse, y de curare. En lo que a esto respecta, el sentido originario de cura o cuidados pervive aún en nuestras voces vigentes como curador, procurador, procurar, curar y por descontado en el sustantivo cura, el sacerdote encargado de la cura de almas. Viceversa, incuria refleja descuido o despreocupación y seguridad la innecesariedad de cuidados y preocupaciones. A modo de síntesis, curiosidad es, en su más íntima esencia, cuidadosidad. Y José proporciona una buena analogía de ello en el fragmento siguiente. Si busco las llaves de mi casa es porque me preocupo de ellas. Y si me preocupo de ellas es porque yo las he menester para hacer algo. En este caso, ocuparme de abrir la puerta nada más vuelva a mi hogar. Cuando esta preocupación se ejercita mecánica, vacua e insinceramente, degenera en prurito, un vicio humano que consiste en fingir cuidado por aquello que no nos lo despierta en verdad. Y esto es lo que transmite, peyorativamente empleado, el vocablo curiosidad. Cuando se afirma que la curiosidad es el motor de la ciencia, uno está presumiblemente alegando a la sincera preocupación científica producto de una necesidad inmediata y autóctona. Con todo, la forma vulgarizada del vocablo apunta a un frívolo curiosear como sinónimo de meter las narices en cualquier asunto a modo de un mirón. Según el filósofo español, el prototipo estudiantil no se ve envuelto por el manto diligente y menesteroso que la ciencia reclama, y sin embargo, sí se ve forzado a ocuparse de ella falsamente. Y como guinda del pastel, la concreción de esa falsedad, casi perversa por lo minuciosa, no obliga al estudiante a estudiar sin más, sino que éste tropieza frontalmente, quiera o no quiera, con el estudio disociado en carreras especiales, cada una de las cuales constituida por disciplinas singulares que reciben el apelativo de ciencia tal o ciencia cual. Por este motivo, el autor formuló sarcásticamente: ¿quién va a pretender que el joven sienta la efectiva curiosidad en cierta etapa de su vida por una ciencia inventada por antecesores a los que apenas conocen y conocerá? El estudiante es una falsificación del hombre,
pues este es propiamente solo por ineludible y fiel menester. En este sentido, un sujeto puede ser hombre de ciencia, de negocios, de política o de religión no por el mero hecho de dedicarse profesional y superficialmente a una u otra área, mas por ser estas reverberaciones de necesidades constitutivas e inmediatas de la condición humana que, por desgracia, no resuenan en cualquier individuo que se presenta como religioso, político, empresario o científico. Por esta razón, no se puede hablar dentro del marco gassetiano de un hombre de estudios sin recurrir a un latente absurdo. El estudiante no es por su querer, sino por medio de una exigencia que se le impone por su posición ante una circunstancia llamada vida. Y esta es, queridos oyentes, la famosa paradoja del estudiante. Con miras al presente discurso, Ortega y Gasset califica este singular pero fatal malentendido como una tragedia pedagógica y a continuación propone las bases de una reforma educativa. Antes bien, ¿sería realmente lícito interpretar el problema con una paleta de colores tan catastrofista? ¿Dónde subyace exactamente el componente trágico? Sin más rodeos, sigo con las conclusiones apodícticas del hilo conductor del ensayo. Generación tras generación se amontona gigantescamente una mole pavorosa de saberes humanos que el alumnado ha de asimilar. Cuando el saber colectivo era breve, elemental y orgánico, comenta el madrileño, el aprendiz gozaba de una mayor capacidad para asimilar y revitalizar los bloques de información dentro de sí cuidadosamente. No obstante, lo que antes era una translúcida vidriera ha degenerado en un muro que opaca casi cualquier destello de sinceridad. Sin más remedio, miles de almas son limitadas y se limitan a ingurgitar y tragar ideas y conceptos sin apenas procesar su significado, contexto y valor, al filo de la expresión anglosajona just because. Conforme dicho arsenal de conocimientos se expande, transforma y especializa, más lejos está el estudiante promedio de conectar con ellos a través de la única vía accesible, la necesidad. En otras palabras, cada vez habrá menos congruencia entre el hacer mediocre y el hacer admirable, o lo que es lo mismo, entre estudiar y saber. Así pues, este fenómeno recibe el nombre de disociación cultural. Dado que la cultura no tiene más realidad que responder y satisfacer en una u otra medida necesidades que son efectivamente sentidas, y al mismo tiempo debe ser transmitida e inculcada por medio de la insensible acción de estudiar, el saber se va quedando en un espacio vacío. En efecto, se introduce en la mente humana un cuerpo extraño, un repertorio de ideas inasimilables, o dicho de otro modo, muertas. Esta cultura sin raigambre en el hombre no brota en él espontáneamente, a saber, carece de autoctonía indigenato, es impuesta, extranjera y a lo último, irreal. Como consecuencia, el ser humano se queda intacto por debajo de un espectro cultural inauténticamente asimilado, es decir, deviene progresivamente más inculto, tribal, bárbaro. Y así explica el escritor madrileño la colosal oposición de sus decenios predecesores, que un gigantesco progreso de la cultura haya producido en masa un Letzermensch nietzscheano, cito textualmente, indiscutiblemente más ignorante que el de hace 100 años. En definitiva, el acumulo de cultura o aculturación ha desembocado paradójica, mas automáticamente, en una rebarbarización de la humanidad. Al menos, así lo expresó el filósofo para con su marco sociocultural. A luz de los acontecimientos, quizás una parte del público conteste algo parecido a «Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Si el estudiante es pura falsificación del hombre, ¿por qué no dejamos de estudiar?» Quien haya comprendido de veras el mensaje de este vídeo se dará cuenta de que proceder de esta manera no resolvería en absoluto el problema, simplemente lo ignoraría. Tanto el acto de estudiar como ser estudiante son siempre, y sobre todo hoy, un requerimiento pristino e inesquivable de nuestra sociedad.
Le guste o no le guste, el ser humano debe continuar asimilando el saber acumulado, so pena de sucumbir individual y colectivamente. Si una generación dejase por entero de estudiar, la humanidad actual en sus 9/10 partes desaparecería fulminantemente, ya que el número de habitantes que hoy vive solo subsiste merced a la técnica superior de aprovechamiento del planeta que las ciencias hacen posible. Inclusive, la técnica en sí acabaría por extinguirse si no se fundamenta en verdadero conocimiento. Por lo tanto, la problemática que nos atañe es en el fondo un tanto más compleja que la del guardia de seguridad que desvía la trayectoria de un peatón. Para que la circulación funcione perfectamente, no hace falta que yo sienta íntimamente el menester de ir por la derecha en vez de por la izquierda. Basta con que, de facto, camine en la dirección que se me dicta fingiendo un sentimiento menesteroso. Empero, es inconcebible un correcto entendimiento de la verdad científica simulando mi necesidad por y hacia ella. Esto es, ya no me vale con tener la voluntad de estudiar. En adición, es preciso que me preocupen espontánea y verdaderamente las cuestiones relativas a una ciencia concreta. Partiendo de este corpus deductivo, el pensador remata su exposición con un párrafo magistral. La solución a tan crudo y bicorne panorama no consiste en decretar el fin del estudio reglado. En su lugar, deberíamos ensalzar una reforma exhaustiva y pormenorizada de esa ocupación humana que conocemos por estudiar, y consecuentemente, actualizar la esencia misma del estudiante. Para lograr dicho cometido, es preciso volver del revés la enseñanza. Enseñar no es, primordial y fundamentalmente, sino enseñar la necesidad de una ciencia antes, durante y sobre la propia ciencia. Educar en la verdad es, sin más dilación, hacer sentir. Damas y caballeros, ahí reside el quid de la cuestión. Sí, hay que ir al colegio. Sí, hay que enseñar los saberes. Sí, se tiene que, pero más importante aún es implantar el interés por conocer cada saber. Ojalá todos mis maestros hubieran sido capaces de mostrarme la sintaxis, el cálculo o la lógica como plugins cognitivos que fomentan un razonamiento válido, un pensamiento lateral y una comunicación ordenada, adecuada y coherente. O de contextualizar cada evento histórico como un movimiento que ha perfilado de una u otra forma la dialéctica estatal en la que estamos inmersos. O mismamente, los idiomas extranjeros como un lado oculto y apasionante de mi personalidad. Por suerte, todavía guardo con inmensa gratitud en mi memoria a aquellos profesores que sí consiguieron despertar ápices sueltos de la tan venerada curiosidad pese a estar sumamente coartados por un sinfín de docentes, normativas e instituciones. Un sistema educativo cuya dinámica fracasa en esta simple y no por ello menos desafiante y difícil tarea no es esencialmente educativo, sino instructivo. Se dicta más de lo que se enseña, se ejecuta más de lo que se entiende, se instruye más de lo que se educa. Ahora bien, las implicaciones más relevantes de este apartado reclaman la previa presentación de un cúmulo de fallos sistemáticos en la educación pendientes de un análisis al menos tan elaborado como este. La exclusión de materias, la dispersión de incentivos, el enfoque neosofista, etc. Por supuesto, iré tratándolos por separado a lo largo de futuros documentales en caso de que la presente publicación alcance los 6.000 me gusta y el espectador así lo demande en la caja de comentarios. Sin duda, este tema da para rato. Entretanto, me despido con una cita del autor que recopila las ideas desgranadas en el transcurso del vídeo. Siempre que enseñes, enseña a dudar de lo que enseñes y amar la finalidad de la enseñanza.